determinar extremos locales, si los hay. ¿Ya? Eso, el mismo problema que estábamos trabajando ayer, solo que aquí vamos a tener problema y como les pinté ahí en azul, ya vemos que va a haber problema, porque no hay un término de grado menor que 3, ¿ya? Aquí el polinomio tiene grado 3, todos sus términos, y los términos de grado menor no aparecen. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aproximo por un polinomio lineal, entonces la aproximación va a ser 0. Si yo aproximo por un polinomio, bueno, 0 entre comillas, una constante, ¿ya? Si aproximo por un polinomio cuadrático, va a seguir siendo lo mismo. Recién en el cúbico va a aparecer el mismo polinomio. Entonces, la aproximación como que no sirve de nada aquí, ¿ya? Pero vamos a hacerlo como ingenuamente, vamos a hacer todos los cálculos y después hacemos las conclusiones ahí y vemos cómo resolvemos, ¿ya? Entonces, primero buscamos los puntos críticos. Puntos. Puntos críticos. ¿Ya? O sea, buscamos que la derivada se haga 0, ¿cierto? En un punto A. Y eso sea 0. Ya, entonces derivamos. ¿Ya? Anoto el polinomio de nuevo porque esta cuestión de la pizarrita es como que hay que ir subiendo, entonces 4x cuadrado y más 3y cuadrado x, ¿ya? Tomamos su matriz derivada, entonces la derivada de la primera, o sea, de la primera variable respecto a x sería 8xy más 3y cuadrado, ¿ya? Y la otra respecto a la variable y, entonces 4x cuadrado más 6xy, ¿ya? Ahí, eso. La primera, recuerden, corresponde a la derivada respecto a x y la segunda respecto a y. Ya, los puntos críticos es cuando esto se hace 0, la matriz se hace 0, y por lo tanto buscamos resolver este sistema. 8xy más 3y cuadrado igual a 0, 4x cuadrado más 6xy igual a 0, ¿ya? De nuevo, son ejemplos más o menos simples de cálculo, pero no siempre es así, pues en general son más difíciles. Pero aquí, por ejemplo, factorizamos por y, entonces se reduce el problema a algo un poco más simple, ¿ya? El otro es, factorizamos respecto a x, 4x más 6y, ¿ya? Igual a 0. Entonces, claro, aquí tenemos dos posibilidades o varias posibilidades porque ahora la posibilidad, por ejemplo, es que en la ecuación 1, vamos a ponerle numerillos ahí, 1 y 2, entonces de 1 tenemos dos opciones, o y vale 0 o 8x más 3y vale 0, ¿ya? La condición 2, o x vale 0 o 4x más 6y vale 0. Ya, entonces ahí hay combinaciones, ¿ya? Hay combinaciones. Puede pasar estas dos cosas, ¿ya? Si pasan esas dos cosas, entonces tenemos un primer punto crítico que sería 0, 0, ¿ya? Bueno, esto es teórico porque después vamos a ver que todo es lo mismo, ¿ya? Pero podrían pasar estas dos cosas también. Bueno, pero si pasa que y es 0, entonces en esta ecuación el y desaparece y el 4x queda igualado a 0, así que también sería el mismo punto, ¿ya? En general podrían pasar cosas distintas, ¿ya? Pero aquí en este problema es así, ¿ya? Podría pasar esto, las dos, que x sea 0 y además esta ecuación. Bueno, pero si x es 0, entonces el 3y es 0, así que también es el mismo punto, ¿ya? Voy a ir marcando ahí. Y por último,
podría pasar que ocurran estas dos cosas. Bueno, pero es un sistema con un determinante no nulo y homogéneo, sistema lineal, así que también se concluye lo mismo. O sea, es el único punto crítico, ¿ya? Es fome el ejemplo porque está pasando que todos los ejemplos nos tiran los mismos puntos críticos, pero la idea es quedarnos más que nada con el análisis, ¿ya? O Profe, sea, dígame. entonces cuando se resuelvan este tipo de ejercicios en donde las soluciones son más amplias por los sistemas de ecuaciones, ¿siempre se tienen que hacer estas combinaciones cruzadas también o se analiza por pares? Sí, pues siempre, o sea, por ejemplo, en un sistema de ecuaciones donde hay hartos factores igualados a cero, entonces, claro, hay que analizar todas las combinaciones posibles, ¿ya? Porque podría ser, por ejemplo, pensemos que, no sé, ya para que esto no sea tan fome, pensemos que este tuviera un 1 ahí, ¿ya? A ver, voy a marcarlo con otro color para que no nos enredemos después, ¿ya? Un más 1. Ya, pues, entonces podría ser que el x sea 0, pero esta ecuación nos diría que el i vale menos un tercio, por ejemplo, ¿ya? Entonces habría un punto 2 que sería 0, menos un tercio, además del otro, que es esa combinación, que sería el 0, 0, y así, ¿ven? Entonces, depende cómo sean las ecuaciones, es cuáles son las posibilidades de que esto se anule en las dos ecuaciones. Pero esa es la clave, que las dos ecuaciones queden igualadas a cero. ¿Cómo se hace eso? Depende, pues, depende cómo sean las expresiones. Pero en este caso, si son factores, entonces tendríamos que ir combinando así todas las posibilidades que aparezcan, ¿ya? Voy a Ya. borrar eso para que no nos enredemos después, pero aquí yo no puedo generalizar tanto, ¿ya? Porque claro, ¿qué pasa? Que después las ecuaciones pueden ser distintas, o a lo mejor no las podemos ni factorizar. Entonces yo no te puedo decir, tienes que hacer siempre esto mismo. No, va a depender cómo sea la ecuación que tú tengas. Lo único que te puedo decir es que aquí tú quieres que las dos ecuaciones sean cero simultáneamente y se puede ver que, o sea, más allá de los valores que tenemos acá, que hay varias, en principio, hay varias posibilidades de que esto pudiese ser simultáneamente cero, ¿ya? No es solo una. Después en el análisis, ahí nos dimos cuenta, al final era una sola, ¿ya? Pero en general podrían haber varios puntos críticos, ¿ya? Creo, de hecho, si uno revisa ahí las clases anteriores, creo que hace como 2 clases atrás hicimos un ejemplo donde habían 2 puntos críticos, ¿ya? Revísenlo ahí después, no me acuerdo exactamente, pero fue como hace 2 clases atrás, que le hice hasta el gráfico y todo, ¿ya? Así que ahí para que revisen. Bueno, lo importante es que estén resolviendo la guía, por si acaso, para que ahí también hay ejercicios así que son más combinaciones, más posibilidades, y ahí pueden ir practicando y ahí generando consultas también para las clases y la ayudantía. Bueno, entonces la conclusión acá es que el único punto crítico es P1 igual a 0,0, ¿ya? Ese es entonces nuestra primer resultado, ¿ya? Entonces ahora como parte 2, ¿cierto? A ver, la segunda parte del ejercicio, entonces análisis del punto crítico mediante la matriz hessiana, ¿ya? Esa es la forma en que estamos haciéndolo, la matriz hessiana. ¿Ya? Así es como lo hacemos los problemas, pues, ¿cierto? Vamos por parte, encontramos puntos críticos, ahora analizaríamos con la matriz hessiana. Entonces, de nuevo, voy a anotar la función acá, de nuevo, todo de nuevo, porque si no se me olvida todo. Ya, 8x, perdón, ¿era cuánto era? 4x cuadrado y 4x cuadrado y más 3, ¿cierto? 3y, ¿cómo era? X y cuadrado, algo así, ¿cierto? Ya, 3
x cuadrado y, ¿ya? Y las derivadas que ya habíamos calculado, pero que cuesta, las hacemos de nuevo. Ahí entonces la derivada respecto a x, 8xy más 3y cuadrado, la derivada respecto a y, 4x cuadrado más 6y, ¿cierto? Ya, y derivamos por segunda vez, ¿ya? Entonces la derivada doble respecto a x, entonces es 8y, la derivada mixta, entonces derivo acá respecto a y, ¿cierto? Queda 8x más 6y. Rápidamente podemos verificar que se cumple lo mismo si derivo esta otra expresión respecto a x. Perdón, ahí me faltaba algo, ¿eh? El x, porque derivé respecto a y. ¿Ya? Entonces sí, se cumple, ¿ya? Y finalmente la segunda derivada respecto a y, 6x. Ya, bueno, esas son todas las derivadas y cuando yo las reemplazo en el 0, entonces, digamos, evaluación en el punto 0, 0, entonces, ¿qué pasa? Que todo se hace 0. ¿Ya? Es fácil ver ahí que reemplazo las coordenadas y eso queda 0. La segunda derivada también vale 0. Y la tercera derivada, o sea, y la derivada, la otra derivada no mixta, ¿cierto? También es 0. ¿Ya? Todo es 0. Y por lo tanto, la matriz hessiana es una matriz nula. O sea, forma cuadrática degenerada. ¿Ya? Bueno, esto, insisto, ya como les decía al principio, esto se podía predecir acá, ¿ya? No hay forma cuadrática, y esto es un polinomio. Entonces, si es un polinomio, está cocinado el asunto, hay que llegar y mirarlo. Pero en general, cuando hay otras combinaciones, no sé, composiciones con otras funciones, ayer, por ejemplo, metíamos el logaritmo con un polinomio, cosas así, entonces ya no es tan trivial, ya no es tan evidente. Pero en este caso sí se podía predecir. Pero no importa, en general este sería el procedimiento, ¿cierto? Buscar los puntos críticos, resolver un sistema que puede ser simple o puede ser muy complicado. Después de eso, analizarlo con la matriz hessiana, pero cuando te da una matriz cuadrática degenerada, una forma cuadrática degenerada, entonces esta matriz no aporta información. ¿Ya? Tristemente, pero no aporta información. ¿Y qué pasa? Bueno, normalmente cuando estos cursos se enseñan mal, entonces nadie toca estos ejemplos y así todos creemos en nuestras mentes que todo es perfecto, ¿ya? Pero no, pues la realidad es así, y noten que no hice un ejemplo tan complicado, ¿ya? Es solo un polinomio simple y ya tenemos problemas con nuestro criterio. Lo mismo pasa con el cálculo en una variable, ¿va? No sé si alguna vez a lo mejor quedaron con la idea de que la segunda derivada les iba a dar toda la información. No, pues eso no es así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, como paso 3, ¿y qué podemos hacer? ¿Ya? Y aquí es donde se ponen buenos los problemas, ¿va? Disculpe que me vaya en el lado más doloroso del asunto, pero la matemática no es para memorizarla y aprenderse criterios y aplicarlos robóticamente. ¿Ah? La matemática es para expandir la mente. Entonces, la mente, ¿cuándo se expande? Cuando se pone a prueba, en situaciones que no funcionan las cosas, ¿ya? Y ahí uno crea alguna idea, busca alguna
alguna solución, ¿ya? Entonces vamos a examinar la función. Y aquí yo diría que vamos a hacer dos cosas, porque lo primero es que vivimos en el siglo XXI, ¿cierto? ¿Ah? Entonces somos del futuro, somos personas, no sé, pues tenemos toda esta herramienta tecnológica. Ya piense que toda esta teoría del cálculo en varias variables surgió hace siglos, ¿ah? Entonces no habían computadores, no había ninguna cuestión, y entonces ahí sí tenían que sufrir bastante las personas. Pero acá nosotros lo primero que podemos hacer es, bueno, si no tengo resultados con esta cosa, entonces miremos el gráfico. Ah, sí, para eso tenemos tecnología, podemos entonces mirar el gráfico y alguna idea se nos podrá ocurrir, pues algo podremos saber, ¿ya? ¿Ven? Entonces, hay que adaptarse a esto, porque estos cursos se enseñan así como que estuviéramos todavía en el siglo XIX haciendo cálculos, ¿ya? Como, estamos ciegos, no vemos nada, entonces no sabemos nada, y nos pasa esto que nos falla el criterio, y todos colapsan, y todos se mueren, porque no saben qué hacer. No, pues estamos en otra época, y aquí podemos hacer un gráfico. Tampoco es que hay que confiarse 100% en los gráficos, pero alguna noción nos va a dar, ¿ven? Alguna noción nos va a dar. Recuerden que tenemos el punto crítico, ya lo sabemos, que es 0,0, entonces podemos ver más o menos qué está pasando cerca de ese punto, ¿ya? Es una forma de enfrentar el problema. Después hacemos otro análisis, ¿ya? A ver, entonces vamos a ir a Wolfram. Déjenme ver si tengo ahí abierto eso o no. Ya. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que Wolfram nos puede dar alguna idea. Ya, otro programa también, por supuesto. Yo, no sé, yo debería hacer un convenio con Wolfram, me debería estar pagando unos millones de repente por toda la publicidad que le hago. Pero bueno, algún día. Algún día me convertiré en un buen empresario. Por ahora no. Ya, entonces, veamos qué nos dice Wolfram respecto a esa función. ¿Ya? Entonces veamos, a ver qué nos dice. No tengo idea yo, pues ni siquiera lo he hecho, para que sepan que yo soy así, yo voy más o menos a la improvisación. ¿Y por qué? ¿Por qué el profesor nos hace esto, sufrir así? ¿No? Porque el tema es que uno así va a enfrentar los problemas de verdad. Uno no sabe a priori qué hacer, y esa es la realidad. Si va a estar usted en algún momento, va a tener situaciones complicadas y va a tener que resolver con ideas, digamos, novedosas, qué sé yo, lo que venga a su mente, ¿ya? Eso hay que desarrollarlo. O sea, aquí hay una idea, veamos el gráfico, a ver si funciona. Ya, ahí tenemos una idea bien clara, ven ahí, porque, bueno, ahí se ven las coordenadas, ¿cierto? Más o menos lo que está pasando, ¿ven? Es una cuestión que se parece a una silla de montar, media deforme, ¿cierto? Ahí es un caballo como con dos espaldas, y no sé, pero ya más o menos se ve que ahí hay un problema, ¿ven? Que no hay ni un máximo ni un mínimo. Entonces ya tenemos una idea ahí, ¿ven? A ver, entonces, eso, y nos vamos a la pizarrita, ¿ya? Ese es el polinomio, entonces, lo voy a pegar aquí, pues. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer? Primero, mirar el gráfico. ¿Ya? Oye, un comentario aquí, porque lamentablemente, como de alguna manera siempre voy a estar cayendo en esto, el punto 1 que yo le digo, mirar el gráfico, no lo tome como un robot, ya, pues si son seres humanos, ¿cierto? No somos robots, ya, solo que aquí yo le estoy dando una idea, ya, miremos el gráfico, a ver qué pasa, no sé si va a funcionar. En general no vamos a ver si va a funcionar o no, si también los programas que grafican arrugan también, ya, no siempre van a darnos todo perfecto, pero esto es una idea, ya, entonces no lo tome como una instrucción robótica, paso 3.1, mirar el gráfico, no, pues si somos seres humanos, ya no sé, estoy muy pesado parece, ya.
veamos el gráfico, a ver qué pasa ahí, ¿ya? Sí. Miramos el gráfico. ¿Y qué dice el gráfico? Algo dice, ¿ya? O sea, aquí claramente podemos decir, por lo menos, bueno, si estoy parado en el 0,0, a ver, ¿con qué color? Por aquí. Y ahí está el 0, ¿cierto? El 0 del Z y el 0 del I. ¿Ya? Por ahí, bueno, por ahí más o menos, ¿ya? Por ahí. Ya, pues, ¿qué puedo decir? Bueno, que si yo me muevo desde el 0, por ejemplo, en alguna dirección, que para mí no es tan clara, pero aquí si me moviera para acá, entonces me voy para abajo, ¿ya? Me voy para abajo. Lo mismo pasaría si me voy para acá. Ah, me estoy yendo para abajo. Pero ¿qué pasa si me muevo hacia acá? Ah, ahí me estoy yendo hacia arriba, ¿ven? Entonces, desde el mismo punto, hay direcciones donde esto sube y hay direcciones donde esto baja, ¿ya? Entonces, eso ya es un análisis gráfico, no requiere, y no es incorrecto, quiero aclarar que mirar el gráfico no es ningún pecado, es parte del análisis que hacemos de una función, ¿ya? Es que él lo que hace un matemático cuando tiene alguna duda y es lo que hace un ingeniero cuando tiene alguna duda. Tiene que mirar el gráfico, ¿ya? El gráfico nos dice bastante, ¿ven? Ahora, insisto, a lo mejor vamos a agarrar una función tan complicada que el gráfico se va a ver tan raro que no nos va a decir nada tampoco, ¿ya? Hay gráficos así, y el programa está limitado, entonces tampoco es que va a ser esto la solución perfecta, pero aquí nos está sirviendo, ¿ya? Aquí podemos decir, bueno, a ver, voy a ser más explícito ahí, en el gráfico, podemos darnos cuenta, ¿ya? Que en P0,0 hay un punto silla, ¿ya? Hay un punto silla. Listo. Esa es la conclusión que hacemos del gráfico, ¿ya? Entonces, eso es una idea. Mire el gráfico, te lo grafica y hace el análisis. Usar todas las herramientas posibles para que le vaya bien, ¿ya? Bien. Bueno, ya resolvimos esa parte, pero ¿qué pasaría si el gráfico no nos dice mucho? Bueno, a ver, otra opción. Examinemos algunas trayectorias o incluso rectas, si quieren, que pasan por P00, ¿ya? A ver, porque eso que yo pinté aquí en el dibujo, ¿cierto? Estas líneas, bueno, es como seguir una recta, ¿ya? Piensen lo que yo en el dominio, ¿cierto? Me muevo por una recta y eso se ve proyectado arriba como una curva que está por encima del gráfico, ¿cierto? Que está sobre el gráfico, me refiero, y entonces eso que yo hice en este dibujo lo puedo hacer un poco más teórico acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme pensar, ya voy a anotar de nuevo la función. Entonces, el tema que aquí podemos examinar también un poco, porque nosotros no somos ciegos, ya vemos el polinomio, entonces podemos más o menos buscar un buen camino para sacar conclusiones, ¿ya? Entonces, esto era así. Claro, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo me muevo en una dirección, a ver, déjenme pensar, si yo me muevo así, por ejemplo, si gamma de t fuera t, ¿ya? Entonces quiero que el x y el y sean iguales. Entonces cuando yo reemplazo f de gamma de t, lo que obtengo entonces sería 4t al cubo más 3t al cubo, o sea, 7t al cubo. Y usted recordará el gráfico de esa función de t al cubo, si este es t, entonces la función t al cubo, más allá que tenga un 7, es básicamente algo así, ¿ya? Es algo así. Entonces ahí ya nos damos cuenta, y ahí ya solo con esa curva ya estamos listos, porque
hay una dirección, si yo me muevo hacia allá, entonces esto sube, pero si yo me muevo en la dirección contraria, si me muevo hacia allá, entonces aquí bajamos, ¿ya? Y con eso, entonces ya estoy listo. Ahí también puedo concluir, concluimos que en P hay un punto silla. Punto silla. ¿Ya? Eso, ahí concluimos eso. ¿Qué más le podemos decir a esto? Yo creo que con eso estamos, ¿no? Porque, a ver, bueno, si quieren ahí voy a tratar de hacer una idea de lo que acabamos de mostrar acá, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacerlo así. El eje X, el eje Y, el eje Z, y hay una gráfica que yo no tengo idea cómo es, supongamos que no lo sé, porque el gráfico lo metí al computador, porque el computador existe hoy en día, pero aún así el computador a lo mejor no se da cuenta, no me muestra algo tan claro, piénselo así. Bueno, pero entonces yo lo que hice fue, me muevo por esta curva, ya es el gamma, es una recta que pasa por el origen, y lo que veo en esta dirección, si me muevo en esa dirección de gamma, entonces lo que vi en la superficie fue algo así, ¿ya? Entonces, más allá que todo lo demás sea confuso, yo aquí estoy viendo que esta curva sube, ¿ya? A ver, la vamos a cambiar a rojo mejor para que sea más claro ahí que esa es la curva, entonces, f de gamma, ¿cierto? Y el otro lado, ¿cierto? Que me fui por este lado negativo, entonces pongámosle ahí gamma positivo, y aquí gamma negativo. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Ah, que ahí la curva se fue para abajo. ¿Ya? Y eso fue lo que hicimos. Y ahí entonces, a pesar de que podría ser que el gráfico que obtenemos por el programa que estemos usando no sea tan bueno, tan claro, bueno, con esta idea pudimos de alguna manera imaginarnos un poco mejor el gráfico, ¿ya? Eso, ahí estamos. Con eso ya hemos enfrentado una situación diferente, ¿ya? Entonces usted no, quiero insistir, usted no se quede atrapado ahí en criterios que son siempre muy buenos, muy populares, porque son súper robóticos, y a la gente no sé por qué le gusta robotizarlo todo, pero en general aquí es donde está la parte entretenida de esto, ¿ah? Donde uno no sabe qué hay que hacer y entonces tiene que ir probando cosas, ¿no? ¿Ya? Ya, esto entonces lo subo más tarde. Vamos a empezar ahora con lo que corresponde a la clase de hoy y bueno, y digámoslo bien claro, y la clase de hoy y la del jueves, porque no vamos a terminar hoy. ¿Le quedó alguna duda antes de seguir? No, profe. No, ya, todo bien, ok. Entonces, a ver, por ahí hay algo en el chat. No, profe, ok, ya. Entonces, ¿dónde era esto? Acá. Ya, entonces, en esta clase vamos a enfrentar el problema un poco más complicado porque queremos no solo encontrar en los puntos críticos locales, sino que también los globales. Y bueno, básicamente eso ya. Entonces, extremos globales y extremos. Esto es parte del título de esta parte, ya, pero no sé si vamos a alcanzar a ver todo hoy. Extremos condicionados. Ya. Entonces, bueno, algunas definiciones, aunque son más o menos obvias, creo que ya las había dado las de extremos globales, pero igual, ya. Las de extremos condicionados vamos a dejarlo pendiente, pero después las defino bien, ¿ya? Entonces, bueno, sea f una función de un cierto dominio de Rn en R, ¿ya? Y un punto A en 1. Entonces, diremos que 1
f alcanza su máximo global en A, si ocurre esto, f de A es más grande que cualquier otro elemento, la imagen de cualquier otro elemento para X en U, ¿ya? Una observación es que aquí puede dar la igualdad, ¿ya? Sí, puede ser que se repita el máximo en varios puntos, o puede que sea una zona completa, digamos, de puntos que alcanzan acá el máximo, ya eso no está impedido. En la palabra global también en algunos libros le llaman absoluto, ¿ya? Cualquiera de las dos, ¿ya? Bien, análogamente, F alcanza su mínimo global o absoluto en A, si, bueno, f de A es menor o igual a f de X, ¿ya? Bueno, por supuesto, situaciones, a ver, el primer ejemplo básico, ya lo siento, pero es un primer ejemplo. Entonces, si usted tiene la función f de R2 en R, ¿cierto? Y la define como, bueno, básico, ¿ya? X cuadrado más Y cuadrado. Claro, esta es una función parabólica, ¿cierto? Un paraboloide. Entonces, tiene un punto mínimo en el 0,0, pero no tiene máximo, porque esto siempre se está abriendo, digamos, hacia el infinito, ¿ya? Esto tiende a infinito. Entonces, sin análisis, porque es muy básico ya, solo que quiero partir con un ejemplo así para poder después entender qué pasa en otras situaciones. Entonces, f tiene, perdón, alcanza su mínimo global en 0,0, ¿ya? Eso es una afirmación muy clara. Y lo otro que hay que decir es que f no tiene máximo. No tiene máximo. Ya una forma de verlo, ¿eh? Si gamma de t fuera t, 0, entonces f de gamma de t va a ser t cuadrado, ¿ya? Entonces si, a ver, digámoslo esto más fácilmente, ¿qué pasa acá si el límite de t tendiendo a infinito de f de gamma de t es infinito, ¿ya? Entonces, ¿qué dice eso? Que no tiene máximo, que la función nunca se detiene en su crecimiento, ¿ya? Bueno, otro ejemplo básico, pero insisto, entiéndame que quiero darles las ideas bien claras primero y después ya empezamos a complicarnos la vida con ejemplos más difíciles, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, sea g, una función definida en un dominio U, ¿ya? Definida así, con la fórmula x cuadrado más y cuadrado, la misma de recién, ¿ya? Pero donde U es, por ejemplo, este dominio, ¿ya? A ver, para que sea más interesante, ¿ya? Entonces, ya, este dominio, 0,1 cruz 0,1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que es la misma función,
No, no es la misma, porque cambiamos el dominio, ¿ya? El dominio es parte fundamental de la función. Entonces, como cambiamos el dominio, ya no vemos la parábola completa, el paraboloide. Dejen tratar de dibujar eso. Entonces, estamos tomando un dominio que es un cuadrado, ¿cierto? Que parte desde el 0. ¿Ya? Ese es el dominio, ese es U. Y la gráfica entonces, que sabemos que era un paraboloide, y aquí disculpe, voy a hacerlo nomás el paraboloide, ¿ya? Ese es el paraboloide, pero ya no lo vemos completo, sino que vemos solo la proyección de esa zona azul, ¿ya? Entonces se ve como algo así, por ejemplo, ¿ya? Ya. Disculpe el dibujo, va, usted entienda que no es tan fácil esto para mí, ¿ya? Algo así, ¿ya? Eso rojo, lo que yo estoy pintando rojito ahí, es lo que realmente me interesa del gráfico. Y todo lo demás no me interesa, ¿ya? Entonces, ese rojo sería el F de U, ¿ya? Y todo lo demás se pierde, no me interesa. Entonces, aquí es distinto porque, claro, acá la función no está abierta a todas las posibilidades, sino que está restringida, ¿ya? Y podemos ver, por supuesto, hay una explicación más clara, pero podemos ver que ahora sí alcanza un máximo, ¿ya? Punto máximo. Porque la función fue mutilada de alguna manera, ¿ya? A ver, vamos a ponerle unos bordes ahí, se vea más bonito. ¿Se ve más bonito? No. Pero algo, ¿ya? Algo, ¿ya? Entonces, la función fue mutilada, la cortamos. Y entonces al cortarla, le pusimos de forma forzada un punto máximo. Bueno, sigue teniendo el mismo punto mínimo. Ahora, con un poco de análisis, como la función g de x, y es x cuadrado más y cuadrado, se puede ver como la distancia entre, bueno, la distancia al cuadrado, ¿ya? Pongámoslo así mejor, como la norma, ¿cierto? Esa es la norma de un vector x, y al cuadrado. Y entonces uno se preguntaría, bueno, en el conjunto U, que es el 0,1 cruz 0,1, no les pregunté, pero ustedes recuerdan esa notación, ¿o no? De los productos cartesianos significa que el 0,1, el primero, se mueve en el eje X, el intervalo 0,1, y en el eje Y, sería este, también el 0,1, ¿ya? Entonces, ahí se combinan todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles entre un punto X en 0,1 y un punto Y también en 0,1. ¿Ya? Entonces el dominio U. Y a mí me están diciendo, bueno, estoy calculándole la norma a los vectores que están en este conjunto. Entonces, si yo tomo ese vector, le calculo la norma y eso es lo que aparece entonces como imagen de G. ¿Ya? Entonces, la norma de ese vector, la norma del vector B, es igual, bueno, al cuadrado es igual a G, ¿ya? Eso. Entonces, claramente, el máximo se alcanza en el vector donde tenga la máxima norma acá, ¿ya? Que sería justamente, por un asunto geométrico, la diagonal, ¿cierto? Yo me voy por la diagonal, entonces es el vector más largo. Es el vector más largo. ¿Y cuál es ese vector? Bueno, el vector es 1,1. ¿Ya? Bueno, ¿y cuál es el vector más corto? Bueno, el que ya sabíamos, pues el 0,0, que es un vector nulo, así que ni siquiera tiene sentido decir el largo de ese vector, ¿ya? Pero entonces, G alcanza un mínimo, perdón, su mínimo, global
en 0,0 y su máximo global en 1,1, ¿ya? Un ejemplo simple, pero lo importante es que quiero que entienda que cuando yo hago esto, que es restringir la función a un dominio más pequeño, entonces genero un gráfico cortado y entonces aparecen puntos extremos que antes no existían. Pero hay algo interesante en este dominio también que quiero destacar, ¿ya? Entonces, como tercer ejemplo, y aquí disculpe lo repetitivo, pero insisto, me interesa más en esta clase que usted se quede con la claridad de las ideas y después la próxima clase le damos un poco más a los ejercicios y todo eso, ¿ya? Entonces vamos a tomar una función h definida en un dominio, cambiémosle la letra, un dominio W, que va desde R2 en R, y está definida por esta fórmula, x cuadrado más y cuadrado. Escucha, el profe repetitivo, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa con esto? Pero ahora, donde el dominio va a ser así. El mismo de antes, pero abiertos, ¿ya? Intervalos abiertos. Bueno, W es abierto. Ya, pues, es la misma situación de recién, ¿ya? Solo que ahora el dominio no considera el borde, fue sacado el borde, ¿ya? Eso es lo que pasa con las funciones, que yo las puedo definir en distintos dominios, la misma fórmula, pero el dominio influye mucho en lo que está pasando realmente en la función, ¿ya? Lo que está dentro es lo que a mí me sirve. Entonces, pregunto, esta función es la misma de recién, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado. Está definida en un dominio acotado, igual que recién, el dominio era acotado. Pero aquí pregunto, ¿aquí hay un mínimo? ¿Hay un máximo? A ver, ¿qué dice el público? A ver, reviso el chat. ¿Qué dice el público? Digan algo, bueno. Yo me acuerdo que antes, ¿Ya? en cálculo 2 los puntos que eran muy cercanos al borde, pero que no se incluía el borde, no se contaban como extremos, o como borde, por decir así. Entonces, yo creo que no. Ya. Claro, no, bueno, es parecido porque, claro, aquí el tema es que el conjunto, aunque yo esté muy cerca del punto origen, ¿cierto? Que es donde estaba el mínimo, pero nunca lo voy a tocar, ¿ya? Y siempre puedo estar más cerca. Entonces, eso nos dice que G no tiene un máximo, perdón, no tiene un mínimo global, ¿ya? Ojo que tampoco local, ninguna de las dos, ¿ah? No tiene un mínimo. ¿Por qué? Porque, claro, como dice su compañero, yo puedo estar ahí con un vector que es cortito, ¿cierto? Esa norma es pequeña, pero también puedo tomar otro más cerca. Y puedo tomar otro un poco más cerca y otro más cerca. Y nunca voy a llegar a alcanzar el cero, porque el cero no está incluido, ¿ya? Lo mismo pasa acá arriba, porque si yo estoy buscando un máximo, bueno, yo tendría que andar cerca de ese punto, por aquí, pero nunca alcanzo a tocarlo. Entonces, tampoco, no tiene un mínimo global ni local y no tiene un máximo global ni local. ¿Ya? Entonces, las cosas dependen del dominio también, no solo de la función. Entonces, aquí vamos a hacer primero una definición y luego un teorema que es fundamental para entender lo que pasa ahí con la función, ¿ya? Entonces, una definición es que sea U un subconjunto de Rn, ¿ya? Algún subconjunto, diremos que U es compacto
¿ya? Si ocurre lo siguiente. Primero, U es acotado, ¿ya? Recuerden que eso significa que existe un delta mayor que 0, tal que, tal que U está metido en una bola de centro 0 y radio delta, ¿ya? Eso es que esté acotado. Entonces, a ver, un pequeño dibujo ahí, dos dibujos, ¿ya? Si yo tengo ese conjunto U, entonces siempre puedo encontrar un radio delta muy grande, de modo que yo atrapo el conjunto U en esa bola, ¿ya? La bola de centro 0 y radio delta. Por supuesto, Profesor, ¿puede subir un segundito, please? ¿ya? Un segundito. ¿Por ahí? ¿O más? Ahí está bien, si era para leer una línea. ¿No? Ya. Ok. Y en el otro caso, a ver, y voy a pintar ese U azul, ¿ya? Y por ejemplo, un caso así, digamos que el U sea todo el cuadrante, ¿ya? U, primer cuadrante. ¿Ya? O sea, con flechita ahí significa que todo. Entonces no es acotado. Aunque usted tome un radio muy grande, siempre va a quedar una zona fuera, ¿ya? Entonces, acotado, no acotado. Ya, eso es un requisito para ser llamado compacto, que sea acotado. Y segundo, U es cerrado, ¿ya? A ver, antes hagamos una comparación aquí con el ejemplo anterior, porque cuando tomé este rectángulo, ¿ya? Como tiene los bordes, entonces ese conjunto U, voy a marcar ahí, U es cerrado y acotado. ¿Ya? Pequeña observación. ¿Ya? Después eso va a tener sentido con nuestra definición. Y cuando veo entonces este conjunto W es acotado, pero no es cerrado. ¿Ya? Otra observación conveniente porque es lo que estoy definiendo ahora, ¿ya? Entonces, un conjunto es compacto si cumple las dos condiciones. Primero es acotado y segundo es cerrado, ¿ya? Bueno, cerrado, recuerden ahí, usted busque la definición, pero básicamente es que U sea igual a la clausura de U. Eso es lo mismo que el interior de U unido con la frontera de U, ¿ya? O sea, no solo está el interior, sino que también la frontera es parte del conjunto. Ahí, bueno, los invito a que revisen los apuntes del curso anterior, ¿ya? Bueno, ese es un conjunto compacto y por supuesto hay un teorema que dice así: si f es una función continua, solo con continuidad me basta, ¿ya? Entonces, perdón, y U es compacto, entonces U alcanza un máximo y un mínimo globales. ¿Ya? Siempre así. Cuando la función es continua y el dominio es compacto, es decir, usted no le sacó la frontera está incluida y además está todo dentro de una bola, es decir, no se expande hacia el infinito. No es como, bueno, en el primer ejemplo, ya que teníamos la parábola pero definida en todo el dominio, ¿cierto? En todo R2, entonces no es limitado
y pudimos armar una curva, ¿cierto?, donde la función se iba al infinito, ¿ya? Lo que hicimos ahí, ¿cierto?, fue mirar esa curva. Esa curva se va al infinito, la que está ahí. Entonces, cuando no pasa eso, o sea, cuando estamos en este caso ideal, donde el dominio está acotado y además está cerrado, entonces siempre va a haber un punto máximo y siempre va a haber un punto mínimo. Es solo un teorema existencial porque no nos dice cómo lo vamos a encontrar, ¿ya? Pero es una idea, digamos, de que esto entonces se puede resolver de alguna forma, ¿ya? Veamos un ejemplo para que enfrentemos ya una situación así donde podamos ver algo como esto, ¿ya? Entonces vamos a tomar una función que es conocida para nosotros, pero la vamos a definir en un dominio también especial, ¿ya? Entonces U de R2 en R. También va a ser fácil de analizar así a priori sin mucho cálculo porque es algo conocido, como les decía, ¿ya? Pero bueno, lo importante va a ser después cómo resolvemos el problema. Entonces sea f una función definida así en este caso, ¿ya? X cuadrado menos y cuadrado, y u va a ser en este caso este dominio, ¿ya? Pongámosle ahí como paréntesis, ¿no? O sea, dos puntos. Esta condición, x cuadrado más y cuadrado va a ser menor o igual que 1, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? Entonces se determine extremos absolutos o globales, mejor, globales. Determine extremos globales, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a observar, ¿cierto?, es que el dominio acá, el U es compacto. ¿Ya? Eso es lo primero. U es compacto, porque, bueno, la definición es que es justamente un disco, ¿cierto? O una bola cerrada, ¿ya? Porque es la circunferencia de radio 1, ¿ya? De radio 1, pero incluye la desigualdad, no es estricta, así que incluye el borde y todo lo que está adentro, ¿ya? Ahí, bueno, el radio se pierde, pero marquémoslo ahí con azul. Radio 1. ¿Ya? Entonces, eso ya lo sabemos. Es compacto, por lo tanto, F alcanza extremos globales. ¿Ya? Eso ya lo sabemos a priori. Bien, busquémoslo. Entonces, más allá, vamos a hacerlo un poco ciegamente, ¿ya? Pero usted sabe, después hacemos el análisis, esta función también es conocida, el gráfico ya lo hemos visto varias veces, pero hagamos el análisis así ciegamente primero, porque así muchas veces tendremos que hacerlo. Entonces, a ver, primero, ya este era un 1. 1. 2, buscar puntos críticos. En el interior de U, ¿ya? En el interior de U. Recuerden que el interior de U es este conjunto, con la desigualdad estricta, ¿cierto? Sacamos el borde y buscamos adentro. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque cuando buscamos puntos críticos, estamos hablando de la derivada, ¿ya? Y la derivada, como es este límite que hemos definido, requiere estar en un conjunto abierto. O sea, yo busco puntos en el interior porque en la frontera yo no los puedo analizar con la derivada, ¿ya? Es parecido a lo que pasa aunque bueno, no es exactamente igual, pero lo que pasaba aquí con este punto máximo, ¿ya? Que está en la frontera del dominio, ¿sí? Está en la frontera, pero ese punto máximo nunca va a aparecer como un punto crítico para la función que está acá,
porque la función no tiene nada que ver con ese dominio. Cuando yo veo la función en su estado original, que es esta, entonces el dominio no tiene restricciones y los puntos críticos solamente me van a indicar al mínimo, al 0,0, ¿ya? Pero no hay otro punto crítico, es el único. Uno, al meter este dominio acotado, entonces introduce a la fuerza puntos extremos, pero ya no van a ser localizables como puntos críticos. Ya no son puntos críticos, simplemente fueron a la fuerza metidos ahí, ¿ya? Entonces, en el proceso de resolver este problema, hay que preguntarse si hay puntos críticos. Sí, porque podría ser que aquí en el interior del dominio haya un mínimo global, ¿ya? Podría ser, y entonces tenemos que encontrarlo. Bueno, hagamos el ejercicio, pero bueno, estamos medio en la hora, así que mejor, como la función es x cuadrado menos y cuadrado, tiene el único punto crítico a 0,0, ¿ya? Y es un punto silla, ¿ya? No lo vamos a hacer eso, pero insisto, el gráfico de esto es conocido, pues ya sí sabemos que es la silla de montar, ¿ya? Así que después usted Profe, lo... ¿por qué le puso el mínimo? O sea, ¿por qué le puso menos y cuadrado? Ah, porque esa es la función, ¿ya? La función es esta, que tiene un menos, y el dominio es este. El dominio es otra cosa, independiente, ¿ya? Ah, ya. Entonces, nosotros estamos analizando esta función, y la función tiene un gráfico así, que es una silla de montar, ¿ya? Así que ya sabemos esto, después usted puede hacer los cálculos y ver que realmente los criterios de la primera y segunda derivada nos dicen eso, ¿ya? Bien, entonces no sirve, no sirve. ¿Cuál es la conclusión de eso? Los extremos de f están en la frontera. ¿Ya? Eso es lo que pasa con esto. Estamos en la hora, así que puntos suspensivos. La próxima clase vemos cómo encontramos esos puntos extremos, ¿ya? Pero de todas maneras, quédense pensando ahí, traten de diseñar una forma